una viuda encontró un pueblo olvidado. Y lo que encontró allí sorprendió a todos. Una viuda encontró un pueblo olvidado en las montañas de Asturias. Lo que descubrió allí cambió su vida para siempre y reveló un secreto que había permanecido oculto durante más de 50 años. Pero antes de continuar con esta historia que te mantendrá al borde de tu asiento, si te gustan las narrativas llenas de misterio y emociones profundas, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia increíble como esta. Retrocedamos 12 horas, cuando Elena Vargas despertó a las 6 de la mañana en su diminuto apartamento de 35 metros cuadrados en el barrio de Vallecas, Madrid. A sus 27 años llevaba apenas 3 meses de viuda. El cáncer se había llevado a Miguel en solo 6 meses, dejándola con una deuda de 47.000 euros en tratamientos experimentales que no sirvieron de nada. El despertador sonó con su pitido irritante. Elena lo apagó con la mano, sintiendo el peso familiar del colchón hundido bajo su cuerpo. La habitación olía a humedad y al café rancio de ayer. A través de la delgada pared, escuchaba a la vecina de al lado discutir con su marido, como cada mañana. Se levantó despacio, sus pies descalzos tocando el suelo frío de cerámica agrietada. En el espejo del baño, vio lo que veía cada día: ojeras profundas, piel pálida, el cabello castaño sin brillo recogido en una cola descuidada. Había perdido 8 kilos desde la muerte de Miguel. La ropa le colgaba del cuerpo como trapos en un espantapájaros. Mientras se lavaba la cara con agua fría, el sobre apareció bajo la puerta. No lo escuchó llegar, simplemente estaba allí cuando salió del baño, un sobre de papel manila grueso con su nombre escrito en caligrafía antigua y perfecta. Señora Elena Vargas de Mendoza. Nadie la llamaba así, ni siquiera en el funeral. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había una carta y una llave oxidada atada con un cordel rojo. La carta estaba escrita a mano, en tinta azul oscuro. Estimada señora Vargas, le escribo en representación del bufete Sánchez y Asociados, con oficinas en Oviedo. Lamentamos informarle del fallecimiento de don Arturo Mendoza Reyes, acaecido el 3 de septiembre de 2025. Como única heredera legal de su difunto esposo, usted ha sido designada beneficiaria de una propiedad situada en el municipio de San Martín del Olvido, Asturias. La propiedad incluye una casa de piedra de 340 metros cuadrados y 12 hectáreas de terreno y boscoso. Debe presentarse en nuestras oficinas antes del 30 de diciembre para completar la transferencia legal. Adjuntamos llave original de la propiedad. Atentamente, Lucía Sánchez Moreno, notaria. Elena leyó la carta 3 veces. Miguel nunca mencionó a ningún tío Arturo. Nunca mencionó familia en Asturias. En los 5 años que estuvieron juntos, él siempre dijo que era hijo único, que sus padres habían muerto cuando era niño, que no tenía a nadie más. Pero aquí estaba, una herencia, una casa, tierra. Buscó en su teléfono. San Martín del Olvido. Ni siquiera aparecía en Google Maps. Lo intentó con variaciones. San Martín de Olvido, San Martín Olvidado. Nada. Solo encontró una referencia en un blog de senderismo abandonado desde 2003. Pueblo fantasma en las montañas, acceso difícil, sin habitantes desde los años 70. El corazón le latía rápido en el pecho. Miró el reloj. 6:47 am. Tenía turno en el supermercado Día a las 9, donde trabajaba reponiendo productos por 950 euros al mes. Pero algo en esa carta, en esa llave oxidada, le decía que todo había cambiado. Llamó a su jefa, Mónica, quien respondió con voz de sueño. «Elena, ¿qué pasa?» «Mónica, necesito...»
Necesito pedir unos días. Es una emergencia familiar. Joder, Elena, es la tercera vez este mes, te necesito aquí. Lo sé, lo siento, pero es importante. Una herencia. Tengo que ir a Asturias. Silencio al otro lado. Luego, un suspiro. 4 días, ni uno más. Y sin paga, ¿entiendes? Sí, gracias. Colgó antes de que Mónica cambiara de opinión. A las 8:30 am, Elena había empacado una mochila pequeña con lo esencial: 2 mudas de ropa, el neceser, el cargador del móvil, la foto enmarcada de Miguel que guardaba junto a la cama. Contó el dinero que tenía: 340 euros en billetes arrugados y 17 euros con 50 céntimos en monedas. Era todo lo que quedaba hasta fin de mes. Tomó el autobús a la estación de Chamartín. El trayecto costaba 1,50 euros. En la estación compró un billete de tren a Oviedo, 62 euros en Minos y Noyes, clase turista. Le quedarían 277 euros para 4 días. Tendría que ser suficiente. El tren partió a las 11:15 am. Elena se sentó junto a la ventana, apretando la llave en su mano hasta que el metal se calentó contra su piel. Madrid se fue desvaneciendo, reemplazado por campos dorados, luego colinas verdes, finalmente montañas grises que se alzaban como gigantes dormidos. A su lado, una mujer mayor tejía una bufanda amarilla. No levantó la vista ni una vez durante las primeras 2 horas. Elena la envidiaba por esa concentración, esa capacidad de perderse en algo simple y repetitivo. El paisaje cambió a medida que el tren avanzaba hacia el norte. Las montañas se volvieron más escarpadas, los valles más profundos y oscuros. Los pueblos que pasaban parecían aferrarse a las laderas como lapas a una roca, sus tejados de pizarra brillando bajo el sol débil de diciembre. Elena sacó el teléfono e intentó buscar información otra vez. Encontró una entrada en un foro de genealogía de 2011. ¿Alguien sabe algo de San Martín del Olvido? Mi abuela nació ahí en 1943. Dice que el pueblo desapareció, pero no me cuenta por qué. Todos se fueron al mismo tiempo en 1971, como si algo los hubiera expulsado. Las respuestas eran pocas y vagas. Yo también tengo familia de ahí. Nadie habla de ese lugar. Probablemente éxodo rural normal. Los jóvenes se fueron a las ciudades. Mi padre dice que había algo raro en ese pueblo. Una mina, creo, o un accidente. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del tren. El tren llegó a Oviedo a las 4:45 p.m. La ciudad estaba envuelta en una niebla ligera que hacía que las farolas brillaran como lunas borrosas. Elena siguió la dirección que venía en la carta: calle Uría, número 73, tercer piso. El bufete de Lucía Sánchez estaba en un edificio antiguo, con ascensor de hierro forjado que gemía al subir. La placa junto a la puerta decía: Sánchez y Asociados, Notaría y Gestión Inmobiliaria. Elena tocó el timbre. Esperó. Tocó de nuevo. La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 50 años, cabello gris cortado en un bob preciso, gafas de montura metálica, traje sastre azul marino. Su expresión era de sorpresa genuina. ¿Señora Vargas? Sí, recibí su carta esta mañana. Esta mañana. La notaria parpadeó. Imposible, enviamos esa carta hace 6 semanas. Bueno, la recibí hoy. Lucía Sánchez frunció el ceño, pero se hizo a un lado. Pase, por favor. La oficina olía a papel viejo y café a fuerte. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de carpetas manila y libros legales encuadernados en cuero. Un escritorio de caoba ocupaba el centro de la habitación, su superficie inmaculada excepto por una laptop plateada y una lámpara antigua de bronce. Siéntese. Lucía señaló una silla de cuero frente al escritorio. ¿Quiere café?
No, gracias. Lucía se sentó, cruzó las manos sobre el escritorio y estudió a Elena con una intensidad que la hizo sentir como una muestra bajo microscopio. Su esposo era Miguel Mendoza, ¿correcto? Sí, murió en septiembre. Mis condolencias. La frase sonó automática, profesional. ¿Él le habló alguna vez de su tío Arturo? No, nunca mencionó familia en Asturias. Ya veo. Lucía abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Arturo Mendoza Reyes murió solo en la propiedad el 3 de septiembre de 2025. Su cuerpo fue encontrado una semana después por un repartidor de correos que notó el olor. Tenía 81 años. Causa de muerte: fallo cardíaco. Elena sintió náuseas. La misma fecha. Miguel murió el 3 de septiembre. ¿El mismo día? Sí, qué coincidencia triste. Lucía no parecía encontrarlo triste en absoluto, solo curioso. Arturo dejó un testamento muy específico. Toda su propiedad va al único descendiente directo de su hermano mayor, Rodrigo Mendoza. Ese era el padre de su esposo. Miguel dijo que sus padres murieron cuando era niño. Técnicamente cierto. Rodrigo murió en 1999, cuando Miguel tenía 6 años. La madre, Adela, murió 2 años después. Miguel fue criado por los servicios sociales. Lucía deslizó una hoja de papel a través del escritorio. Pero Arturo estaba vivo todo ese tiempo, viviendo solo en San Martín del Olvido. ¿Por qué nunca contactó a Miguel? Lucía la miró por encima de sus gafas. Esa es una pregunta que solo los muertos pueden responder, señora Vargas, y ellos no hablan mucho últimamente. Elena agarró el papel. Era un mapa topográfico marcado a mano con tinta roja. Un camino sinuoso subía por las montañas, terminando en un círculo marcado con una X. No hay carretera pavimentada que llegue hasta allí, dijo Lucía. Tendrá que caminar los últimos 7 kilómetros desde donde termine el camino de tierra. El terreno es difícil. ¿Tiene experiencia en senderismo? No mucha. Le recomiendo botas resistentes, una linterna potente. El pueblo no tiene electricidad desde 1971. Tampoco agua corriente. Hay un pozo, pero no sé en qué condiciones está. ¿Por qué la gente se fue? Lucía cerró la carpeta con un golpe seco. Oficialmente, éxodo rural. Las minas de hierro se agotaron. Los jóvenes buscaron oportunidades en las ciudades, pero se detuvo, como si estuviera decidiendo cuánto decir. Los lugareños no hablan de ese lugar, y cuando lo hacen usan una palabra: maldito. ¿Maldito? Supersticiones rurales. No le haría caso si fuera usted. Lucía extendió un documento. Firme aquí, aquí y aquí. La propiedad será suya una vez que verifiquemos su identificación y procesemos el papeleo. Debería tomar una semana. Elena firmó con mano temblorosa. Su nueva firma, viuda, sin el apellido de Miguel, aunque legalmente todavía lo llevaba. ¿Puedo ir hoy?, preguntó. A la casa. Técnicamente la propiedad aún no es suya, pero tampoco hay nadie que la detenga. Lucía sacó un segundo juego de llaves. Estas son copias. La que tiene es la original. No la pierda. Elena tomó las llaves. Eran pesadas, antiguas, el metal negro y gastado. Una cosa más, dijo Lucía. Si encuentra algo inusual en la propiedad, documéntelo. Tome fotos. No toque nada que parezca peligroso. La casa tiene más de 200 años. Podría haber problemas estructurales. ¿Inusual como qué? Lucía miró hacia la ventana, donde la niebla había espesado hasta convertirse casi en sopa. Arturo Mendoza vivió aislado durante 50 años. Solo bajaba al pueblo más cercano, Villa Bárcena, una vez al mes para provisiones. Los comerciantes decían que era extraño.
hablaba solo, escribía cosas en las paredes. Cuando encontraron su cuerpo, la casa estaba llena de papeles, cientos de hojas escritas a mano. ¿Qué decían? No lo sé, la policía las recogió como evidencia, pero no había crimen, así que las devolvieron con la propiedad. Están en cajas en el sótano. Lucía finalmente la miró directamente. Señora Vargas, ¿está segura de que quiere hacer esto? Podría vender la propiedad sin ni siquiera verla. Hay compradores que buscan terreno rural. Elena pensó en su apartamento de 35 metros cuadrados, en las deudas de 47.000 euros, en los turnos de 9 horas reponiendo latas de atún por 950 euros al mes, en las noches en que lloraba tan fuerte que tenía que taparse la boca con una almohada para no molestar a los vecinos. Estoy segura. Muy bien. Lucía se puso de pie, extendiendo la mano. Buena suerte, señora Vargas. La va a necesitar. El apretón de manos fue firme, frío, profesional. Elena salió de la oficina con el mapa en una mano y las llaves en la otra, sintiendo como si hubiera cruzado un umbral del que no había retorno. Eran las 5:47 p.m. cuando salió del edificio. El cielo estaba oscureciéndose rápidamente, las nubes bajas prometiendo lluvia. Necesitaba provisiones. Encontró un Decathlon a 2 calles de distancia. Gastó 89 euros en botas de senderismo, 25 euros en una linterna LED potente, 12 euros en una manta térmica, 8 euros en una cantimplora de litro. En un supermercado Eroski compró agua embotellada, barritas energéticas, una barra de pan, queso, jamón, chocolate. Otros 23 euros. Le quedaban 142 euros para 3 días y medio. Encontró un hostal barato cerca de la estación de autobuses, 35 euros la noche. La habitación olía a detergente de lavanda y tenía una mancha de humedad en el techo que parecía un mapa de Australia. La cama era dura, pero limpia. Elena dejó caer su mochila en el suelo y se sentó en el borde del colchón, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Sacó la foto de Miguel. En ella estaban en la playa de Benidorm, su único viaje juntos. Miguel sonreía ampliamente, el sol haciendo brillar su cabello oscuro. Tenía un brazo alrededor de los hombros de Elena. Se veían felices. Eso fue hace 2 años, cuando todavía no sabían sobre el cáncer, cuando todavía había futuro. ¿Qué me estás ocultando?, susurró al rostro en la foto. ¿Por qué nunca me hablaste de este lugar? La foto, por supuesto, no respondió. Elena se acostó sin desvestirse, demasiado cansada para ducharse. El sueño la golpeó como un martillo. Soñó con montañas, con niebla que se movía como algo vivo, con una casa de piedra que tenía ventanas como ojos, y con una voz que llamaba su nombre desde algún lugar profundo bajo tierra. Elena, Elena, ven a casa. Pero no era la voz de Miguel. Era otra voz, más vieja, más fría, y sonaba como si hubiera estado esperando durante mucho, mucho tiempo. El viaje. Elena despertó a las 6:15 m con el corazón acelerado, el eco del sueño todavía reverberando en su pecho. La habitación del hostal estaba fría y gris, la luz del amanecer apenas filtrándose a través de las cortinas delgadas. Podía escuchar el tráfico comenzando afuera, el zumbido distante de la ciudad despertando. Se duchó rápido con agua que apenas se calentaba. Se vistió con capas, camiseta térmica, suéter de lana, chaqueta impermeable. Se calzó las botas nuevas, todavía rígidas, sintiendo cómo apretaban un poco en el talón izquierdo. Tendría ampollas para la noche, pero no había tiempo para ablandarlas. Desayunó café solo y una tostada con mermelada en la cafetería del hostal. La dueña, una mujer redonda con delantal floreado, la miró con curiosidad.
¿Va de excursión? Sí, algo así. Tenga cuidado en las montañas. El tiempo cambia rápido por aquí. Ayer soleado, hoy parece que va a llover. Elena asintió, pagó los 4 € del desayuno y salió antes de que la mujer pudiera hacer más preguntas. La estación de autobuses estaba a 10 minutos caminando. Compró un billete a Villabárcena, 8 €. El autobús salía a las 8:30 am y llegaba a las 10:15 am. Solo había otros 3 pasajeros: un hombre mayor con una bolsa de lona, una mujer joven con auriculares y una madre con un niño pequeño que no paraba de llorar. El autobús traqueteó por carreteras cada vez más estrechas, ascendiendo en espiral hacia las montañas. Los edificios de Oviedo dieron paso a pueblos pequeños, luego a casas dispersas, finalmente a nada más que bosque denso y roca gris. Elena sacó el mapa y lo estudió. Desde Villabárcena tendría que caminar hacia el noroeste, siguiendo un antiguo camino de herradura que subía otros 400 metros de elevación. Lucía había marcado puntos de referencia: un arroyo cruzado por un puente de piedra, una capilla abandonada, un viejo molino de agua y, al final, San Martín del Olvido. El autobús dejó a Elena en la plaza de Villabárcena a las 10:17 am. El pueblo era pequeño, quizás 50 casas de piedra apretadas alrededor de una iglesia con campanario. Había una tienda de ultramarinos, un bar con mesas de metal, afuera una farmacia con el cartel colgando torcido. Elena entró al bar. Dentro olía a tabaco y vino barato. Un televisor mostraba un partido de fútbol sin sonido. 3 hombres mayores jugaban dominó en una mesa del rincón. Detrás de la barra, un hombre de unos 60 años limpiaba vasos con un trapo gris. «Buenos días», dijo Elena. El hombre la miró sin sonreír. «¿Qué va a tomar?» «Un cortado, por favor». Información. El hombre sirvió el café sin comentar. Elena dejó 1,50 € en la barra. «Estoy buscando cómo llegar a San Martín del Olvido». El efecto fue inmediato. Los hombres del dominó dejaron de jugar. El barman se quedó quieto, el trapo todavía en su mano. El silencio se extendió como aceite. «No hay nada allí», dijo finalmente el barman. «Lo sé, pero necesito ir de todos modos. He heredado una propiedad». «¿Heredado?» Uno de los hombres del dominó se giró en su silla. Era calvo, con manos grandes y marcadas. ¿De quién? Arturo Mendoza. Los hombres intercambiaron miradas. «Ese viejo loco», murmuró el calvo. «Finalmente se murió, ¿eh?» «Hace 3 meses», confirmó Elena. «Ustedes lo conocían». «Venía una vez al mes», dijo el barman. «Compraba provisiones. Nunca hablaba más de lo necesario. Siempre parecía nervioso, como si esperara que algo lo siguiera». «¿Algo como qué?» El barman se encogió de hombros. «¿Quién sabe? El viejo estaba mal de la cabeza. Vivir solo tanto tiempo te hace eso». «¿Cómo llegó allí?» «No debería ir», dijo el calvo. «Ese lugar no es bueno». «¿Por qué?» «Es un pueblo muerto, señora. La gente se fue por una razón». «¿Qué razón?» Silencio otra vez. Luego el tercer hombre, el más viejo de los 3, flaco como un palo con ojos acuosos, habló con voz áspera. «La mina. Hubo un derrumbe en el 71. 12 hombres murieron. Después de eso, todos se fueron. Dijeron que la montaña estaba enojada, que no era seguro quedarse». «Solo fue un accidente», agregó el barman rápidamente. «Pero la gente de pueblo es supersticiosa. Creyeron que era un mal presagio». Elena tomó un sorbo de su café. Estaba amargo y tibio. «¿Alguien puede indicarme el camino?» El calvo suspiró y se acercó, sacando una servilleta del dispensador. Dibujó un mapa tosco con un bolígrafo.
Sigue la carretera hacia el oeste por 2 kilómetros. Verás un desvío de tierra a la derecha, marcado con un poste de madera podrido. Sigue ese camino otros 3 kilómetros hasta que termine en un claro. Desde ahí es un sendero de montaña. Sigue las marcas amarillas en los árboles. Te llevará unas 3 horas. Las marcas están en buen estado. Algunas sí, otras no. Es fácil perderse si no prestas atención, y si oscurece... Sacudió la cabeza. No quieres estar en esas montañas de noche. Gracias. Elena terminó su café y se dirigió a la puerta. Señora, la voz del hombre más viejo la detuvo. Si encuentra algo raro allí arriba, cualquier cosa que le dé mala espina, no sea terca, baje de inmediato. ¿Me entiende? Elena asintió, aunque no estaba segura de entender nada. Salió del bar bajo un cielo que se había vuelto gris plomo. El viento había aumentado, trayendo el olor a lluvia. Elena ajustó las correas de su mochila y comenzó a caminar hacia el oeste. La carretera era de asfalto agrietado con maleza creciendo en las grietas. Pasó junto a campos abandonados donde la hierba crecía salvaje y alta. Una casa en ruinas con el techo derrumbado, un granero con las puertas abiertas, oscuro como una boca. A los 2 kilómetros, tal como había dicho el hombre, encontró el desvío. El poste de madera estaba tan podrido que apenas se sostenía en pie. El camino de tierra era estrecho, apenas lo suficiente para un vehículo, flanqueado por arbustos espinosos que arañaban su chaqueta al pasar. El terreno comenzó a elevarse. Elena sentía el peso de la mochila tirando de sus hombros, las botas nuevas frotando contra sus tobillos. Ignoró el dolor. Había venido demasiado lejos para detenerse ahora. El camino serpenteaba entre robles antiguos y castaños, sus ramas formando un dosel que bloqueaba casi toda la luz. El silencio era profundo, interrumpido solo por el crujido de sus pasos y el ocasional graznido de un cuervo. Después de una hora, el camino de tierra terminó abruptamente en un claro lleno de zarzas. Elena buscó el sendero. Allí, casi oculto por la vegetación, vio una marca amarilla pintada en un tronco de árbol. La pintura estaba descolorida pero visible. Siguió la marca. El sendero era poco más que una trocha, sinuoso y empinado. Elena tuvo que usar las manos para trepar sobre rocas y raíces expuestas. El sudor le corría por la espalda a pesar del frío. Encontró el puente de piedra que Lucía había marcado en el mapa. Era antiguo, construido con bloques de granito cubiertos de musgo. El arroyo debajo corría rápido y oscuro. Elena se detuvo a beber agua de su cantimplora, sus piernas temblando por el esfuerzo. Mientras descansaba, escuchó algo, un sonido distante como metal golpeando piedra. Se quedó quieta, aguzando el oído. El sonido se repitió, clang, 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 rítmico, deliberado. Pero cuando miró alrededor, no vio nada más que bosque. El sonido se detuvo tan abruptamente como había comenzado. Elena se puso de pie, su pulso acelerado. Probablemente era solo un eco extraño, el viento haciendo sonar algo en las ruinas de la mina. Eso era todo. Siguió adelante. La capilla abandonada apareció una hora después. Era pequeña, de piedra oscura con el techo parcialmente derrumbado. La puerta de madera colgaba de una bisagra. Elena se asomó adentro. El interior estaba lleno de escombros, vigas caídas, fragmentos de tejas, maleza creciendo a través de las grietas en el piso. En la pared del fondo, alguien había pintado algo con spray negro. Elena entrecerró los ojos para leerlo. No entres. Vete. Maldito. Las palabras estaban escritas una encima de otra,
como si diferentes personas hubieran venido en diferentes momentos a dejar la misma advertencia. Elena retrocedió, su respiración acelerándose. Esto era ridículo. Eran solo grafitis, probablemente de adolescentes aburridos que habían venido aquí a hacer tonterías. Pero sus manos temblaban cuando sacó la linterna de la mochila. El cielo se había oscurecido aún más, las nubes tan bajas que parecían rozar las copas de los árboles. Comenzó a lloviznar. El molino de agua estaba en ruinas, su rueda rota y cubierta de hiedra. Elena lo pasó sin detenerse. Según el mapa, San Martín del Olvido estaba a menos de 1 kilómetro. El sendero se volvió más empinado, casi vertical en algunos tramos. Elena tuvo que aferrarse a raíces y rocas para no resbalar en la tierra mojada. La lluvia aumentó, convirtiéndose en un aguacero constante que empapaba su ropa y hacía que todo fuera resbaladizo. Y entonces, abruptamente, el bosque terminó. Elena emergió en un pequeño valle rodeado de montañas, y allí, aferrado a la ladera como un animal acurrucado, estaba San Martín del Olvido. No era grande, quizás 20 casas de piedra dispuestas en calles estrechas y empinadas. Una iglesia con campanario en el centro. Todo estaba en ruinas, techos derrumbados, ventanas rotas, puertas colgando de bisagras oxidadas. La maleza crecía salvaje entre las casas. Los árboles habían comenzado a reclamar el espacio, sus raíces agrietando las paredes de piedra. Pero lo que hizo que Elena se detuviera en seco fue el silencio. No había pájaros, no había insectos, ni siquiera el sonido del viento entre los árboles. El pueblo estaba envuelto en un silencio tan completo que Elena podía escuchar su propia sangre bombeando en sus oídos. Bajó lentamente por el sendero hacia el pueblo. Sus botas hacían eco en el silencio antinatural. Pasó junto a la primera casa. La puerta estaba abierta, colgando torcida. Elena se asomó adentro. La casa estaba vacía, pero no abandonada al azar. Los muebles todavía estaban allí. Una mesa con platos puestos como si alguien hubiera estado a punto de cenar, sillas caídas, un armario con la puerta abierta mostrando ropa todavía colgada. Era como si todos hubieran desaparecido en medio de sus vidas. Elena retrocedió y continuó hacia el centro del pueblo. La lluvia arreciaba, golpeando las piedras con un repiqueteo constante. El agua corría por las calles empedradas, formando pequeños arroyos. La casa de Arturo estaba al final de la calle principal, la más grande del pueblo. 2 pisos de piedra gris oscuro, con contraventanas verdes que colgaban sueltas. El tejado de pizarra parecía intacto, a diferencia de las otras casas. Había una chimenea de la que no salía humo. Elena subió los 3 escalones hasta la puerta principal. La madera era gruesa, oscura, con un aldabón de hierro en forma de cabeza de león. Sacó la llave oxidada que Lucía le había dado y la insertó en la cerradura. La llave giró con un clic metálico. Elena empujó la puerta. Esta se abrió con un gemido de bisagras oxidadas, revelando un interior oscuro. El olor que salió era intenso, humedad, papel viejo, algo más que Elena no podía identificar, algo dulzón y podrido. Encendió su linterna y entró. La casa del tío. El haz de luz de la linterna cortó la oscuridad, revelando un recibidor amplio con suelo de piedra y paredes desnudas. Había un perchero de madera junto a la puerta con un abrigo negro todavía colgado, botas de goma cubiertas de barro seco en el suelo, un paraguas en un soporte de cerámica, como si Arturo hubiera salido hace un momento y fuera a volver en cualquier segundo. Elena cerró la puerta detrás de ella, cortando el sonido de la lluvia. El silencio dentro era más denso,
más pesado. Avanzó despacio, barriendo con la linterna. A la izquierda había una sala de estar. Elena entró. Los muebles eran antiguos pero de buena calidad. Un sofá de terciopelo verde oscuro, 2 sillones de cuero agrietado, una mesa de centro de roble macizo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros, miles de libros, apilados hasta el techo. Los lomos mostraban títulos en español, francés, inglés, latín. Pero lo que capturó la atención de Elena fue la pared sobre la chimenea. Estaba completamente cubierta de fotografías, cientos de ellas, algunas enmarcadas, otras clavadas directamente en la pared con chinchetas, todas en blanco y negro o sepia, todas viejas. Elena se acercó estudiando las imágenes. Reconoció a Miguel inmediatamente. Tenía quizás 4 años en la foto, de pie junto a un hombre alto con bigote y una mujer delgada con vestido floreado. Sus padres, supuso, Rodrigo y Adela. Había más fotos de Miguel en Minison, su primera comunión, en bicicleta, en la playa, en la escuela. Alguien había estado documentando su vida meticulosamente. Arturo. El tío que nunca conoció había estado observándolo desde lejos. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué? Si Arturo se preocupaba tanto, ¿por qué nunca hizo contacto? ¿Por qué Miguel creció solo, pasando de familia de acogida en familia de acogida, sin saber que tenía un tío vivo? Había otras fotografías también, del propio pueblo en tiempos mejores. Gente sonriendo frente a las casas, niños jugando en la calle, hombres en la entrada de una mina con cascos y lámparas. En una de las fotos, alguien había escrito con pluma en el reverso: San Martín del Olvido, verano 1965. Elena sacó su teléfono para tomar fotos, pero no había señal. Por supuesto que no. Estaban demasiado aislados. Exploró el resto de la planta baja. La cocina tenía una cocina de hierro negra, alacenas con platos de cerámica, una mesa donde claramente Arturo había comido su última comida. Había un plato con restos de sopa mohosa, una cuchara, un vaso con agua evaporada dejando un anillo de mineral. En la despensa encontró latas de conservas, paquetes de pasta, bolsas de legumbres, provisiones para meses, como si Arturo se estuviera preparando para un asedio. La planta superior tenía 3 dormitorios. El de Arturo era espartano: una cama individual con sábanas grises, una mesilla de noche, un armario con ropa oscura y gastada. Nada personal excepto un rosario colgado de un clavo junto a la cama. Los otros 2 dormitorios estaban llenos de cajas de cartón apiladas desde el suelo hasta el techo. Algunas estaban etiquetadas con años: 1971, 1980, 1981-90, 1991-2000. Elena abrió una al azar. Estaba llena de papeles escritos a mano, páginas y páginas de caligrafía apretada y un poco temblorosa. Sacó una hoja y leyó: 15 de marzo de 1983. Los sueños continúan. Anoche vi a Rodrigo de nuevo. Tenía 6 años, como cuando desapareció. Me señalaba la montaña y gritaba, pero no podía escuchar las palabras. Solo veía su boca abrirse y cerrarse, y detrás de él, en la oscuridad de la mina, algo se movía, algo grande, algo que no debería existir. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Rodrigo había desaparecido, pero Lucía dijo que murió en 1999, y Miguel tenía 6 años entonces, no Rodrigo. Sacó otra hoja. 2 de junio de 1985. Hoy es su cumpleaños. Miguel cumple 7 años. Conduje hasta Madrid y lo vi desde lejos en el parque. Jugaba solo en los columpios. Los otros niños lo evitaban. Parece tan solo, como yo. Quise acercarme, decirle que tiene familia, que alguien lo recuerda, pero no puedo, no hasta que entienda la verdad,
No hasta que sepa por qué no puede volver aquí. Nunca. Las manos de Elena temblaban. Esto era obsesión. Arturo había pasado décadas vigilando a Miguel, documentando su vida, pero manteniéndose a distancia. ¿Por qué? Siguió leyendo entrada tras entrada. Eran miles, diarios escritos a lo largo de 50 años, y a medida que leía, un patrón emergía. Arturo hablaba de la mina, de algo que había salido mal en 1971, de los 12 hombres que murieron, pero también hablaba de otra cosa, algo que encontraron en las profundidades antes del derrumbe, algo que no debería haber sido desenterrado. La puerta no debería haberse abierto. Los ancianos tenían razón. Las leyendas no eran solo historias. Lo que selló nuestros antepasados hace 1000 años tenía que permanecer sellado. Pero la codicia nos cegó. Queríamos más hierro, más profundidad, más ganancias. Y cuando la dinamita abrió ese espacio, la página terminaba ahí, rasgada por la mitad. Elena buscó frenéticamente la continuación, pero las páginas estaban desordenadas, sin orden cronológico claro. Encontró fragmentos. Los gritos subterráneos no se detienen. Cada noche los escucho, como si algo estuviera atrapado ahí abajo, golpeando las paredes de roca. Rodrigo lo vio. Mi hermano vio lo que salió, por eso se fue. Por eso me hizo prometer que mantendría a su hijo alejado. Miguel nunca puede saber, nunca puede venir aquí. Si lo hace, si su sangre pisa este suelo, la montaña está hambrienta. Quiere de vuelta lo que se le quitó. Y solo sangre familiar puede apaciguarla. Los Mendoza. Siempre los Mendoza. El teléfono de Elena vibró en su bolsillo, haciéndola saltar. Miró la pantalla. Un mensaje de texto había logrado llegar, probablemente enviado hace horas y recién recibido. Mónica. Elena, necesito que vuelvas ya. Encontramos problemas con tu contrato. Llámame urgente. Elena ignoró el mensaje. Mónica y el supermercado parecían pertenecer a otro mundo, uno muy lejano y sin importancia. Bajó al sótano. La escalera era estrecha y empinada, de madera que crujía bajo su peso. La linterna iluminaba paredes de piedra húmeda, estanterías con herramientas oxidadas, montones de leña apilada. Al fondo del sótano había una puerta de metal, gruesa, industrial, con un candado enorme. Elena sacó el segundo juego de llaves que Lucía le había dado y probó cada una hasta que una encajó. El candado se abrió con un clic. Elena empujó la puerta. Detrás había una habitación pequeña, sin ventanas, y en las paredes, escritas con tiza, pintadas con pintura, grabadas directamente en la piedra, había palabras, miles de palabras cubriendo cada centímetro de espacio. No abras la puerta. Mantén a Miguel alejado. La sangre llama a la sangre. Sellada debe permanecer. El hambre nunca cesa. Perdón, perdón, perdón. Y en el centro de todo, en letras enormes pintadas con lo que parecía ser sangre seca. Demasiado tarde. Elena retrocedió tan rápido que tropezó con sus propios pies cayendo de espaldas en las escaleras del sótano. El dolor estalló en su columna, pero apenas lo sintió. Se arrastró hacia arriba, salió del sótano, cerró la puerta con un golpe. Su respiración venía en jadeos cortos y rápidos. El corazón le martilleaba en el pecho. Esto era una locura. Arturo estaba completamente loco. Todo esto era la paranoia de un hombre que había vivido demasiado tiempo aislado. Pero una parte de ella, una parte pequeña pero insistente, susurraba. ¿Y si no lo estaba? Necesitaba aire, necesitaba salir de esta casa. Elena se dirigió a la puerta principal, pero antes de que pudiera alcanzarla, escuchó el sonido. Clang, clang, clang.
el mismo sonido metálico que había escuchado en el bosque, pero ahora estaba más cerca, mucho más cerca. Venía del pueblo. Elena abrió la puerta lentamente. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris y pesado. Salió a la calle principal buscando el origen del sonido. Clan, clan, clan. Venía de la iglesia y la mina. Elena caminó hacia la iglesia con piernas que no se sentían completamente bajo su control. El sonido metálico continuaba, constante, hipnótico. Cada golpe resonaba entre las casas abandonadas, devuelto por los ecos hasta que parecía venir de todas direcciones a la vez. La iglesia era de piedra oscura, más grande que las casas, con un campanario que se alzaba contra el cielo plomizo. Las puertas estaban entreabiertas. Elena las empujó. El interior estaba en penumbras. Hileras de bancos de madera cubiertos de polvo y hojas muertas. Un altar de piedra con un Cristo crucificado mirando hacia abajo con ojos pintados que parecían seguirla. Las ventanas altas dejaban pasar poca luz, creando columnas de polvo suspendido en el aire. Y allí, junto al altar, había algo que no debería estar. Una cuerda colgaba del techo, atada a la campana del campanario, arriba. Y la cuerda se movía, arriba y abajo, clan, clan, clan. Pero no había nadie tirando de ella. Elena se quedó paralizada, observando la cuerda moverse por sí sola. Eso era imposible. Tenía que haber una explicación. El viento, quizás, aunque no había viento. Un animal, aunque no había animales en este pueblo muerto. ¿Hola? Llamó, su voz sonando pequeña y quebradiza. ¿Hay alguien aquí? El sonido se detuvo abruptamente. La cuerda dejó de moverse, colgando perfectamente, quieta. El silencio que siguió fue tan completo que Elena podía escuchar su propia respiración, áspera y acelerada en la quietud de la iglesia. Entonces escuchó otra cosa, un susurro, tan bajo que al principio pensó que era su imaginación, pero se hizo más fuerte, más claro. Venía de debajo del altar. Elena se acercó despacio, cada paso haciendo eco en el piso de piedra. Rodeó el altar y vio lo que no había notado antes, una trampilla de madera en el suelo, parcialmente abierta. El susurro venía de allí abajo, y ahora podía distinguir palabras, aunque no en un idioma que conociera. Sonaban antiguas, guturales, como si alguien estuviera recitando un conjuro. Su instinto gritaba que saliera corriendo, que dejara este lugar maldito y nunca mirara atrás. Pero otra parte de ella, la parte que había heredado la terquedad de su madre muerta y la curiosidad de su padre, la empujaba a seguir adelante. Necesitaba saber. Necesitaba entender qué había aterrorizado tanto a Arturo, que pasó 50 años aislado vigilando a un sobrino que nunca conoció. Elena abrió completamente la trampilla. Debajo había escaleras de piedra descendiendo a la oscuridad. Encendió su linterna y comenzó a bajar. Los escalones eran resbaladizos de humedad. Las paredes de piedra brillaban con algo viscoso que no quería identificar. El aire se volvía más frío a cada paso y el olor era terrible. A tierra mojada y metal oxidado y algo más. Algo orgánico y podrido. El susurro se hizo más fuerte. Ya no sonaba como una voz. Sonaba como muchas voces hablando al unísono, superpuestas en una cacofonía que hacía que su cabeza doliera. Las escaleras terminaron en un pasillo bajo. Elena tuvo que agacharse para no golpearse la cabeza con el techo de roca. El pasillo giraba y descendía, llevándola más profundo bajo la iglesia. ¿Cuánto tiempo llevaba bajando? 5 minutos. 10. El tiempo se sentía extraño aquí abajo, estirado o comprimido.
Ya no podía distinguir. El pasillo se abrió en una cámara. Elena barrió con su linterna, tratando de comprender lo que veía. La cámara era grande, del tamaño de una pequeña capilla. Las paredes estaban cubiertas de grabados. No grabados, rasguños, como si miles de uñas hubieran arañado la piedra durante años, y entre los rasguños, símbolos, círculos dentro de círculos, líneas que se retorcían en patrones que dolían mirarlos directamente, letras en alfabetos que no existían en ningún libro. En el centro de la cámara había un pozo, circular, de piedra negra brillante, tal vez 2 metros de diámetro, y alrededor del pozo, dispuestos en un patrón ritual, había velas, docenas de velas, de cera derretida formando charcos en el suelo, pero no estaban encendidas, habían sido apagadas recientemente. Elena podía ver las mechas todavía brillantes de rojo, el humo subiendo en hilos delgados. Alguien había estado aquí hace poco. Elena se acercó al pozo lentamente. Se asomó al borde y miró hacia abajo. No podía ver el fondo. La linterna no era lo suficientemente potente, solo oscuridad descendiendo en el interior de la tierra. Pero podía escuchar algo, un sonido que subía desde las profundidades, no el susurro de antes. Esto era diferente. Un sonido húmedo, como si algo grande respirara allá abajo, y luego, desde la oscuridad del pozo, vino una voz. Clara, distinta, imposible. Elena. Era la voz de Miguel. Elena retrocedió tan rápido que casi cae. No, imposible. Miguel estaba muerto. Lo había visto morir en esa cama de zinc. Hospital, su cuerpo consumido por el cáncer, su mano aferrando la de ella mientras tomaba su último aliento. Elena, por favor. La voz venía del pozo. Era Miguel. Su cadencia, su acento, incluso ese pequeño arrastre en la S que tenía cuando estaba cansado. Ayúdame, estoy aquí abajo, estoy atrapado. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena sin que pudiera detenerlas. No eres real, susurró. No puedes ser real. Vine a buscar la verdad sobre mi familia, sobre este lugar. Pero me atraparon. Me arrastraron aquí abajo. Elena, por favor, baja. Sácame de aquí. ¿Quién te atrapó? Ellos, los que murieron en la mina, los 12. Nunca se fueron, Elena. Siguen aquí y tienen hambre. Elena sacudió la cabeza violentamente, tratando de aclarar sus pensamientos. Esto no tenía sentido. Miguel murió en septiembre en Madrid, en un hospital. Ella había estado allí, había identificado el cuerpo, había asistido al funeral. No eres Miguel, dijo, su voz temblando. No sé qué eres, pero no eres él. La voz desde el pozo cambió. Ya no era suave ni suplicante. Se volvió áspera, múltiple, como muchas voces hablando a través de la misma boca. Sangre Mendoza, por fin. Hemos esperado tanto tiempo, 54 años. El sello se debilita. Arturo murió antes de renovarlo. Pero tú viniste. Sangre por matrimonio. Será suficiente. Elena retrocedió hacia la salida del pasillo, pero algo la detuvo. No algo. Alguien. Una mano le agarró el hombro desde atrás. Dedos fríos, húmedos, apretando con fuerza, sobrenatural. Elena giró y gritó. Era un hombre. O había sido un hombre. Ahora era algo entre un cadáver y una sombra. Su piel era gris y traslúcida, revelando huesos debajo. Sus ojos eran cuencas negras vacías. Llevaba ropa de minero rasgada y podrida, un casco abollado colgando de un hilo de cuero alrededor de su cuello. Mendoza, dijo con voz como grava. Sangre Mendoza. Elena se retorció, liberándose del agarre, y corrió. Corrió hacia el pasillo, tropezando en la oscuridad, la linterna, proyectando sombras locas en las paredes. Detrás de ella escuchaba pasos, muchos pasos.
las voces múltiples susurrando, cantando, gritando. Mendoza, Mendoza, Mendoza. Subió las escaleras de dos en dos, sus pulmones ardiendo, el terror dándole velocidad que no sabía que poseía. Alcanzó la trampilla, salió a la iglesia y la cerró de golpe detrás de ella. Algo golpeó la trampilla desde abajo, fuerte. La madera crujió pero aguantó. Otro golpe, otro. Elena agarró un banco de madera y lo arrastró sobre la trampilla. Luego otro y otro. Apiló todo lo que pudo encontrar hasta que la trampilla estuvo enterrada bajo un montículo de bancos y escombros. Los golpes continuaron por un momento, luego se detuvieron. El silencio regresó. Elena se derrumbó contra la pared de la iglesia, jadeando, lágrimas corriendo por sus mejillas. Su mente giraba, tratando de procesar lo que había visto, lo que había escuchado. Nada de esto era posible, nada de esto podía ser real, pero lo era. Lo sabía con la certeza visceral de alguien que ha mirado a la muerte a los ojos y reconocido su cara. Tenía que salir de aquí. Tenía que bajar de la montaña, volver a Villabárcena, olvidar que este lugar existía. Se puso de pie sobre piernas temblorosas y salió de la iglesia hacia la luz grisácea del día. Pero cuando alcanzó la calle principal, se detuvo en seco, bloqueando el camino de salida del pueblo. De pie en una línea perfecta había figuras, 12 figuras, mineros muertos con cascos abollados y ropas podrida, sus caras grises e imposibles, sus ojos cuencas de oscuridad. Y a la cabeza de ellos, sonriendo con dientes negros, estaba un hombre que Elena reconoció de las fotografías en la pared de Arturo, Rodrigo Mendoza, el padre de Miguel, muerto desde 1999. Pero aquí estaba, o algo usando su cuerpo, mirándola con un hambre que no era humana. Elena, dijo, su voz un eco distante de lo que pudo haber sido en vida. No puedes irte. La montaña tiene hambre, y tú eres una Mendoza ahora. Elena retrocedió, su mente buscando desesperadamente una salida. Pero estaba rodeada. Los mineros se movían, acercándose despacio desde todas direcciones, cerrando el círculo. Iba a morir aquí, en este pueblo olvidado, y nadie la encontraría jamás. Entonces escuchó un motor, el rugido de un vehículo acercándose por el sendero imposible, y una voz amplificada por un megáfono. «Elena Vargas, soy la Guardia Civil, manténgase donde está». Revelaciones. Los mineros muertos se detuvieron, sus cabezas girando hacia el sonido del motor como marionetas con cuerdas invisibles. Durante un momento, todo estuvo congelado en un tabló imposible. Elena contra la pared de la iglesia, las figuras espectrales cerrando el círculo y el sonido mecánico de un mundo vivo invadiendo este lugar de muerte. Un todoterreno Land Rover verde con los colores de la Guardia Civil derrapó hasta detenerse en la entrada del pueblo, levantando grava y barro. 2 agentes saltaron del vehículo, pero Elena apenas podía procesarlo porque las figuras estaban desvaneciéndose. Como humo disipándose en el viento, los 12 mineros se volvieron translúcidos, luego transparentes, luego simplemente ya no estaban. En menos de 3 segundos, Elena estaba sola en la calle principal, temblando y empapada de sudor frío, mirando a 2 guardias civiles muy confundidos. Señora Vargas, el más joven de los dos, quizás 30 años, con el bigote recortado con precisión, se acercó con la mano en su pistola. «Soy el guardia civil Mateo Sáez. Está herida». Elena no podía hablar. Su boca se abría y cerraba, pero no salía sonido. «Está en shock», dijo la otra agente, una mujer de unos 40 años con el cabello oscuro recogido en un moño apretado. «Sargento Rosa Gutiérrez,
Venga, siéntese aquí. La guiaron a un banco de piedra frente a una de las casas en ruinas. Elena se sentó mecánicamente, sus piernas cediendo bajo su peso. La sargento Gutiérrez le ofreció una botella de agua. Elena bebió sin pensar, el líquido frío bajando por su garganta cerrada. ¿Cómo me encontraron?, logró decir finalmente. Lucía Sánchez, la notaria, llamó ayer por la noche, explicó Sáez. Dijo que una viuda de Madrid había insistido en venir aquí sola y que le preocupaba. Le tomó un día convencer a nuestro capitán de que valía la pena una búsqueda. Este lugar, bueno, oficialmente no existe en los mapas modernos. ¿Vieron algo cuando llegaron?, preguntó Elena. Figuras, personas. Los dos guardias intercambiaron miradas. El pueblo está abandonado, señora Vargas, dijo Gutiérrez suavemente. No hay nadie aquí excepto usted. Pero estaban ahí, 12 de ellos, los mineros, y Rodrigo Mendoza, el... Ha sido un día largo y traumático, interrumpió Gutiérrez. Este lugar puede jugar trucos con la mente, la luz, las sombras, el silencio. Hemos visto a excursionistas experimentar todo tipo de alucinaciones en condiciones de estrés. No fueron alucinaciones. Elena se puso de pie abruptamente. Bajé a la iglesia. Hay una cámara bajo el altar con un pozo y símbolos en las paredes y algo ahí abajo. Me habló con la voz de mi esposo muerto. Sáez y Gutiérrez se miraron de nuevo. Esta vez, Elena vio algo más en sus expresiones. No incredulidad, reconocimiento, como si hubieran escuchado esta historia antes. Muéstrenos, dijo Gutiérrez finalmente. Muéstrenos esta cámara. Caminaron juntos hacia la iglesia, Elena flanqueada por los dos guardias. El sol había comenzado a descender, proyectando sombras largas entre las casas. Elena notó que Sáez mantenía su mano en la pistola y que Gutiérrez llevaba una linterna de alta potencia en su cinturón. Dentro de la iglesia, la trampilla seguía cubierta por el montículo de bancos que Elena había apilado. Los tres se quedaron mirándola en silencio. Yo no puse esos ahí, dijo Sáez lentamente. Fui yo, admitió Elena, para bloquear lo que estaba debajo. Estaban tratando de salir. Gutiérrez se acercó y comenzó a mover los bancos. Sáez la ayudó. Elena se quedó atrás, su corazón martilleando, esperando que en cualquier momento las manos grises emergieran de la abertura, pero no lo hicieron. Gutiérrez abrió la trampilla completamente y enfocó su linterna hacia abajo. Hay escaleras, confirmó, bastante antiguas, probablemente cripta original de la iglesia. Yo bajo primero, dijo Sáez. Ustedes dos quédense aquí hasta que confirme que es seguro. No es seguro, dijo Elena. No es remotamente seguro. Pero Sáez ya estaba descendiendo, su linterna proyectando un cono de luz en las escaleras de piedra. Gutiérrez y Elena esperaron en silencio tenso. Pasó 1 minuto, 2, 3. Entonces la voz de Sáez subió desde abajo, distorsionada por el eco. «Sargento, ¿necesita ver esto?» Gutiérrez miró a Elena. «¿Viene?» Elena asintió, aunque cada fibra de su ser gritaba que corriera en dirección opuesta. Descendieron juntas. Las escaleras parecían diferentes ahora, menos amenazantes a la luz de las linternas profesionales. O quizás era el hecho de no estar sola. El olor podrido seguía ahí, pero Gutiérrez no comentó al respecto, su rostro profesionalmente neutro. Llegaron a la cámara. Sáez estaba de pie junto al pozo, su linterna enfocada hacia abajo en las profundidades. Se giró cuando las escuchó entrar. «Definitivamente hay algo ahí abajo», dijo. «No puedo ver el fondo, pero hay algo grande». Gutiérrez se acercó al pozo y miró. Elena se quedó atrás,
negándose a acercarse de nuevo. Es un pozo sellado, dijo Gutiérrez después de un momento. Probablemente conecta con los túneles de la mina. Miren las paredes. Elena finalmente se obligó a mirar. Las paredes de la cámara, que antes estaban cubiertas de rasguños y símbolos, ahora se veían diferentes. Los símbolos seguían ahí, pero bajo la luz más fuerte, Elena podía ver que no eran tan caóticos.